estado? Creo que por ahí algunos andan de viaje, creo que Pame anda de viaje. Vi por ahí, por el Facebook, pero qué bueno que podemos estar aquí nosotros. Ah, ya se nos fue Gaby Luis. Luego, con las lluvias también ha habido bastante problemas con el internet, ¿no? A veces en Ciudad de México me ha tocado que mis alumnos de inglés, igual así, se me van, vienen. Y yo, ay, bueno, pero pues vamos a orar. Padre, gracias te damos por este día, gracias te damos por tu misericordia, por tu fidelidad. Señor, te pedimos que en esta hora tú nos sanes, nos hables, nos toques, Señor. Queremos aprender más de ti, queremos poder, Señor, seguir afirmando nuestros matrimonios en ti, Señor, primeramente, Señor, haciéndolos sólidos en tu palabra, en tu conocimiento, Señor. Gracias por cada una de las parejas que están aquí, que están por conectarse también, porque aquellas que verán la grabación, Señor, también, que tú seas hablando a su vida y a su corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues hoy vamos a hablar si el gran pilar de cualquier tipo de relación es la comunicación. Hoy vamos a hablar de qué hacemos cuando hay un conflicto, ¿eh? Y los conflictos, pues, son inevitables, ¿eh? Por tanto, la cuestión no es centrarse tanto en evitar los conflictos, sino en saber cómo gestionarlos cuando llegan, ¿vale? Sobre todo para que no vayan a mayores, ¿eh? Que sean lo más livianos posible. Entonces, os voy a compartir pantalla. A ver. Sí, es aquí. Yo creo que sí. A ver, un momentito, ¿eh? Ah, ahora sí, un momentito. Ahora sí se ve todo. De acuerdo. Bueno, pues vamos a ver qué es importante hacer para resolver los conflictos. Como os digo, pues no es algo que podamos evitar. La cuestión es qué hacemos cuando el conflicto llega. A ver. Antes que nada, pues ya sabéis que de vez en cuando nos gusta responder algunas preguntas y que nos podamos hacer algunas preguntas. La primera es, ¿cómo te sientes cuando alguien te pide perdón? ¿Eh? Cuando alguien te pide perdón, ¿no? No sé, cada uno se responde a esa pregunta, se restaura la intimidad. Sientes que has sido confirmado en el dolor que sientes por una herida. O sea, tú te has sentido herido, la otra persona te pide perdón, reconoce eh, que hay algo que ha fallado, ¿no? Eh, te manifiesta que es consciente de lo que ha sucedido, te comparte que le sabe mal, ¿eh? Y eso pues es algo que es sanador. Su resultado es todo lo contrario al dolor, a la rabia. Por tanto, pedir perdón revierte todo esto, ¿no? ¿Creéis que es tan importante decir perdón como decir te perdono? Porque, bueno, pues decir te perdono también es algo liberador, ¿no? Para la otra parte. Y ambas cosas son una decisión. Son la decisión de querer volver a encontrarse. En dos personas que en ese momento están en un momento de desencuentro, querer volver a encontrarse. Eso es importante, ¿no? Sobre todo cuando, no sé, cuando una pareja llega a terapia, una de las cosas que habitualmente les pregunto en la primera sesión
es si han llegado a un punto de no retorno, ¿no? Donde ya no están dispuestos a querer volver a encontrarse, ¿no? Están en un punto de desencuentro y ya es aquí, bueno, yo no voy a hacer nada, que lo haga la otra parte, ¿no? Entonces, si vemos, por ejemplo, en ese pedir perdón, hay una bidireccionalidad. Cada uno es responsable de algo. El que pide perdón, de pedir perdón, y el que perdona, también de perdonar, ¿eh? Entonces, hay una responsabilidad compartida. ¿Por qué motivos creéis que suelen discutir sobre todo las parejas? ¿De qué soléis discutir? ¿Eh? ¿De gestión económica, del trabajo, de cuántas horas se dedica a algo en concreto, de horarios, de cómo se gestiona la limpieza del hogar, las tareas del hogar, tema de celos, eh, sobre la educación de los hijos, sobre amistades más o menos convenientes? Bueno, son varios los temas, ¿no? Después hablaremos de eso. ¿Crees que es inevitable el conflicto en el matrimonio? Esa ya, digamos que la hemos avanzado. Sí, es inevitable, ¿no? Eh, lo importante es saber cómo se gestionan, ¿de acuerdo? Esos problemas, esas discusiones. ¿Cómo soléis afrontar los problemas o discusiones? ¿Los soléis afrontar con una perspectiva restauradora, pensando en que los dos sois un equipo y simplemente pues hay que buscar un punto de encuentro en todo esto? ¿O es, no, yo tengo siempre la razón y el otro no, y el otro simplemente tiene que subyugarse a mi parte? ¿O es, ya no quiero hablar, me encierro en mi cuarto o me alejo o me voy a dar un paseo de 5 minutos y me alejo de resolver la situación? Recordad una ocasión en la que afrontarais un conflicto con gran sabiduría. ¿Qué ocurrió? Responded a esta pregunta ambos, en vuestra mente. Y os dejo simplemente 2 minutitos para que os mencionéis esa situación, para que no os olvidéis y después ya al final de estas diapositivas pues podamos compartir, ¿no? ¿Qué sucedió en esa situación? Esa situación que parecía a lo mejor muy grave, pero que de una forma fantástica se resolvió. Si os viene alguna situación en mente, compartid. No el extenso de esa situación, sino estoy pensando en esa situación que pasó aquello, ¿vale? Para que los dos no os olvidéis y podáis acordaros para el final de estas diapositivas. Bien. ¿Qué hacemos en los momentos en los cuales estamos enfadados, etcétera, ¿no? Eso es interesante. Vamos a ir hablando de eso. Los conflictos existen desde Génesis 3, desde la caída, desde el principio de los tiempos. Solo en Dios podemos encontrar la unidad necesaria para mantenernos en paz. Dios nos llama a estar en paz. Él nos da la paz y nos da para poderla compartir con otros. Juan 14:27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Os ruego, pues, hermanos, en 1 Corintios 1:10, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, o sea, de una forma muy encarecida, ¿no? Que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Ese es el propósito de Dios también para las relaciones de matrimonio. Que haya unidad, que no haya división, que se busque lo mismo, que se quiera lo mismo, que se piense lo mismo, que no haya valores distintos. ¿Sí? Si lo desea para la iglesia, ¿cómo no lo va a desear para el matrimonio, ¿no? Un momentito.
A ver, se me ha ido esto. Vale. Entonces, ¿cómo es que resolvemos conflictos? Vamos a entender un poquito por qué las cosas salen como salen a veces, ¿no? Primero, cada uno viene de un diferente trasfondo, donde ha aprendido una forma de resolver, entre comillas a veces, de resolver los conflictos. Cuando había un conflicto en casa, ¿qué sucedía? ¿Cómo respondían los padres? Cuando no estaban de acuerdo con algo que habías hecho tú como hijo, ¿cómo respondían contigo? ¿Cómo afrontaban cuando las cosas salían mal, ¿no? ¿Trataban a todos los hijos por igual o no? ¿Te disciplinaban de forma justa? ¿Pasaban tiempo contigo? ¿En el conflicto sabían mostrar afecto? ¿Se interesaban por qué había sucedido lo que había sucedido o simplemente disciplinaban y ya está? Entonces, hay diferentes formas en nuestro trasfondo en las cuales pues, hemos aprendido o mal aprendido cómo resolvemos esos conflictos. Y bueno, pues hay temas de mucha índole, ¿no? Que pueden pues, generar un conflicto. El tema de las finanzas, por ejemplo, y a veces el tema de las finanzas es un tema que viene de largo, ¿eh? De cosas mal aprendidas del pasado, a veces también de los padres, de cosas que uno vio, de miedos, etcétera, ¿no? A lo mejor uno se sabe gestionar mejor, el otro no quiere que la otra persona pues toque, entre comillas, su dinero, pues para que no lo gestione mal. Cuando, bueno, pues las finanzas, ¿no? Cuando, de broma, ¿no? Cuando a veces entre nosotros decimos, alguno dice, bueno, lo pago yo, bueno, ¿de dónde sale? Que es que no sale del mismo sitio, ¿qué más da de dónde salga, ¿no? O sea, las finanzas son conjuntas, ¿eh? Eh, Pues hay que saber cómo gestionar cada conflicto. Hay a veces que hemos visto un conflicto y hemos heredado un conflicto en las finanzas, hemos heredado a lo mejor un conflicto en las relaciones, inseguridades, dependencias, eh, hemos heredado una forma de comunicación que no es la más adecuada, ¿eh? Y en esos conflictos hay expresiones positivas y expresiones negativas. Se dice que por cada expresión negativa se necesitan 20 expresiones positivas para compensar esa expresión negativa. En cuanto al tema en el cerebro, ¿no? El impacto que tienen ciertas cosas. Cuando se pasan ciertas líneas que no habría que pasar, ¿vale? Cuando hay eh, bueno, amenazas, ¿no? Si esto sigue así lo dejamos, es que tú eres un inútil, o sea, por tanto, faltas de respeto, todas esas cosas entran directamente, sin pasar por la zona lógica de nuestro cerebro, entran directamente a la parte emocional. Impactan, tienen un impacto. Entonces, por eso se dice que por cada verbalización, cada expresión negativa, se necesitan 20 expresiones positivas. El impacto que tiene una expresión negativa es muy fuerte. Por eso es importante mantener ciertos límites que sean sanos y mantenerlos a toda costa, ¿no? No faltarse el respeto, no amenazar y no amenazar, entre otras cosas, con que esto se va a terminar, porque no se va a terminar, ¿vale? Y bueno, estos límites, pactar estos límites son una salvaguarda para el corazón de ambos, ¿no? Las discusiones pueden ser, pues, porque a veces no hay los mismos valores, no hay los mismos objetivos en la vida, no hay la misma visión de las cosas, porque a veces falta confianza, porque no hay una comunicación de calidad, no existen las mismas prioridades, no se planifican las cosas,
Entonces, a lo mejor, oye, que hemos quedado con... ¿Y cuándo hemos quedado, no? A mí, ¿qué me estás contando? Yo no me he preparado, no me has dicho nada, ¿no? Entonces, pueden ser 1000 cosas, pero sí es cierto que muchas de ellas forman parte, algunas de cosas heredadas y otras de formas en las que se expresa el temperamento, ¿no? El sanguíneo es de una forma, el melancólico es de otra, el colérico es de otra, el flemático es de otra, ¿no? Y la forma en la que nosotros nos debemos comunicar con cada uno en función de su temperamento es diferente, ¿sí? Sobre todo para entrar a comunicar con alguien y para que esa comunicación sea exitosa, al sanguíneo proponle iniciativas, ¿no? Al colérico proponle objetivos. Al sanguíneo le propones iniciativas que se van a entusiasmar, pero después van a abandonar el barco, seguramente, ¿no? Pero no pasa nada, le encanta, ¿eh? Y siempre cosas nuevas, cosas que cambien, etc. En cambio, al colérico son cosas que son objetivos a largo plazo y que se va a hacer lo que haga falta por conseguir esos objetivos. Al melancólico proponle emociones, proponle expresiones artísticas. Nos vamos a una obra de arte, ¿no? A un concierto, no sé, a cosas así. Y al flemático, sobre todo, la paz. ¿Eh? La paz, sobre todo. ¿Eh? Descansar, tiempo para relajar la mente, para 1000 cosas, ¿no? Entonces, cómo, buscando cada uno lo que busca en su temperamento, cómo podemos afrontar el conflicto. La forma de comunicar va a ser completamente diferente, ¿no? Al colérico le vas a hablar de pros y contras. Es alguien que es muy analítico. Eh, Al sanguíneo, pues mira, es alguien que no va a guardar por lo general ningún tipo de rencor. Se resuelven las cosas, decir, ¿qué? ¿Nos vamos a tomar algo? ¿Un café o algo así? ¿O nos vamos a comer unos tacos aquí a la vuelta de la esquina? Pues suficiente, ¿no? Al melancólico, permítele expresarse en sus emociones. Y al flemático, pues sobre todo va a evitar el conflicto. Por tanto, ahí, bueno, pues cuidado, ¿no? Porque sobre todo ciertos estilos de cómo se enfrenta el conflicto puede ser eh, peligroso y puede que se cierre mucho dentro de sí mismo, ¿no? Existen, se dice, ¿no? Como dos sistemas de enfrentar el conflicto. Están los rinocerontes y están los erizos. No sé si en alguna ocasión lo habíais escuchado, pero bueno, sería así. Están los rinocerontes y están los erizos. El rinoceronte va directo, ¿eh? Directo al conflicto, no tiene miedos. Si hay un conflicto, se enfrenta a la situación y de ¿qué tienes conmigo? ¿Estás enfadado conmigo? ¿Qué pasa? ¿No? Pero claro, eso puede hacer sentir a ciertas personas intimidadas, ¿no? En ciertos momentos, si afronta así la situación. En cambio, el erizo lo que hace no ataca, simplemente se defiende, pero se defiende encerrándose en sí mismo, ¿no? Y lo que sucede es que cuando uno es muy rinoceronte y el otro es muy erizo, pues ninguno de los dos consigue lo que quiere, porque el rinoceronte va a querer discutir, ¿eh? Y después de la discusión se van a quedar a gusto los dos y listo, ¿no? Si los dos son rinocerontes, pues cada uno al menos con expresarse se van a quedar a gusto. En cambio, el erizo se encierra en sí mismo. Por tanto, no se va a poder resolver mucha cosa si vamos de frente, ¿sí? Entonces, bueno, ahí es una cuestión de cómo empezamos a tratar el conflicto, cómo nos proponemos iniciar esa conversación, en qué términos, ¿no? Cuando hay conflictos, bueno, de esto ya hablaremos más tarde. Cuando hay conflictos, por lo general, la gente cristiana tira de beta, ¿no? Y la beta es, ¿qué es lo que dice la Biblia? Casadas, estad sujetas a vuestros maridos. ¿Eh? Eh, ¿Qué sucede? Que
cada uno aquí lee lo que le interesa, ¿no? Entonces, los hombres van a leer: las casadas estén sujetos a sus maridos, pero a lo mejor los maridos se van a olvidar de: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, ¿no? Y van a olvidar el tema de no ser ásperos, ¿no? Van a olvidar de que ellos primeramente tienen que estar sujetos a Dios, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que sucede aquí es que muchas veces los hombres son los primeros en romper con el orden, ¿no? Que Dios ha establecido. Y finalmente también hay un mal entendimiento en todo esto. Hay un mal entendimiento que funciona desde lo que es la relación marido-mujer y lo que es el liderazgo en la iglesia. Obedecer a los pastores, ¿no? Y pues realmente ahí no dice obedecer, ahí dice tener en cuenta las palabras de no. Porque a quien tenemos que obedecer es a Dios, sobre todas las cosas, ¿no? Obviamente, si alguien nos dice: oye, vamos a hacer tal, y está dentro de la voluntad de Dios, pues claro que sí, pero no es que estés obedeciendo al que tienes enfrente, estás obedeciendo a Dios. Estás considerando sus palabras, pero considerando que sus palabras están alineadas con la voluntad de Dios, y por eso es que yo atiendo a esas palabras. ¿Sí? Entonces, es importante entender bien el tema de la sujeción. Primero, la sujeción es a Dios, ¿vale? Segundo, ese no es un tema de: ay, no, es que yo soy el padre de familia, es que yo soy el pastor de tal, el pastor de la iglesia o tal. No, es que tú eres el servidor de, tú estás cuidando de. No es una posición que a veces pues se ha considerado así antiguamente, no es una posición en la que se permita ningún tipo de abuso. El por qué lo digo yo, no es porque lo digo yo, ¿eh? Es porque, bueno, hay que llegar a un entendimiento con esa persona, con la esposa, con el esposo, y hacer que la voluntad de Dios sea la voluntad que impere, ¿no? En esa conversación, en esas decisiones, en esos acuerdos que se puedan tomar. Eh, no se imponen las cosas, porque quien impone las cosas puede ser que venza en el corto plazo, pero no va a convencer. Y finalmente eso es un conflicto que va a quedar ahí, por debajo. En cambio, cuando es el Espíritu Santo el que convence, porque lo que se queda de manifiesto ahí es la voluntad de Dios, es mucho más sencillo. ¿Por qué? No eres tú el que está imponiendo. No hay una situación de abuso, hay una situación de conquista. Lo que está conquistando es la voluntad de Dios, es lo que está conquistando tu corazón, es lo que está conquistando el corazón de los dos, y por medio de eso es que se llega a un acuerdo, se llega a una conclusión, se llega a tomar una decisión. Y esa decisión, yo diría, siempre hay que respetarla, ¿vale? Porque a veces hay algunos que llegan a ciertos acuerdos, pero bueno, sí, yo digo que sí, pero después hago lo que me da la gana, ¿no? O sea, tiene que haber un compromiso con lo que se está tratando ahí, ¿no? Y ahí también en el conflicto se tiene que mostrar el carácter de Cristo. Efesios 4, 1 al 3 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, Espíritu en mayúscula, en el vínculo de la paz. ¿Vale? Y es lo que yo os decía, que lo que tiene que conquistar ahí es la voluntad de Dios, es lo que nos tiene que conquistar. Y cuando cometemos errores, porque los cometemos, entonces aquí aplica Efesios 4:32, antes sed benignos, unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cómo
resolver los conflictos. Aquí tenemos, y está dibujado como si fuera un, ¿cómo se le llama? Ahí se me va. Tanque de guerra. Eso, un tanque de guerra, ¿no? Entonces, Tanque de guerra. Sí, 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 un tanque. ¿Por qué? Porque por lo general, cuando pensamos en conflictos, pensamos, ¿no? En la escopeta que tenemos guardada, ¿no? Es que, y entonces hay como un arsenal a veces detrás, ¿no? Y el arsenal son cosas no resueltas del pasado. Es que ya me estás haciendo esto como ya me hiciste anteriormente porque es que... o sea, ¿vale? Ese no debe ser nuestro arsenal. Como digo, lo que tenemos que mostrar es el carácter de Cristo en medio del conflicto. Y pensar que si dedicáramos la misma energía que dedicamos a destruir cuando hay conflicto, si lo dedicáramos a construir el matrimonio, la misma energía que hemos dedicado a veces mal utilizando esa energía en los conflictos, la hubiéramos usado para construir nuestro matrimonio, para construir nuestra pareja, ¿cuánto hubiera mejorado esa relación hasta la fecha? Hemos malgastado muchas energías muchas veces, ¿no? ¿Cómo resolvemos estos conflictos? Primero, ¿por qué estás enfadado? Eso en cuanto a la persona que está enfadada. En ocasiones simplemente es un estado de estrés, de opresión espiritual. Uno ni siquiera sabe ni por qué está enfadado, pero ese día se ha levantado con el pie izquierdo y no tiene ganas de mucha juerga, de mucha fiesta, de tener que discutir nada o de que le toquen las narices, ¿no? Entonces, y cualquier cosa en una situación así nos puede llevar a la discusión y al conflicto. Cuidado porque entonces le estamos dando ventaja al enemigo, ¿no? Estamos dando lugar al enemigo. Entonces, hay que evitar el conflicto, debemos ser conscientes del por qué estamos enfadados e incluso a lo mejor decir, mira, hoy no tengo el mejor día, no me hablen mucho hoy, y saberlo respetar, ¿no? Pero también tiene que haber ese esfuerzo de no, de mantener un buen carácter, ¿no? Y sobre todo de evitar el conflicto en ciertas ocasiones, ¿no? Porque la persona que está enfadada, pues a veces a lo mejor tiene una mala intervención en público, a lo mejor ese día había una reunión familiar, era el día de Navidad, no sé qué, lo que sea, ¿no? Y por estar enfadado, que a veces uno no sabe ni por qué, pues puede cometer errores y puede herir a la gente. Como decía antes, pues por cada expresión negativa haría falta 20 expresiones positivas para compensar. Entonces, realmente la cuestión es que lo negativo impacta y destruye mucho, ¿no? Cuando tú edificas un edificio, el edificio tarda meses en construirse, pero para destruirlo, pues se ponen ciertas cargas explosivas en ciertos puntos estratégicos que ya calculan ahí los ingenieros y en cuestión de segundos ya está caído, ¿no? Entonces, por eso es importante cuidar mucho las palabras, ¿no? Y no caer en la necedad, ¿eh? Porque el que responde, el que no sabe escuchar, el que no sabe hablar de forma adecuada, ahí el libro de Proverbios es muy claro tildando de necio, ¿no? Porque no piensa en las consecuencias, no piensa en lo que está haciendo. Después, lo segundo, revisar nuestros argumentos, porque a veces nuestras razones tienen más peso emocional que razón lógica, ¿no? Y pues nos hemos enfadado a veces por nada, pero queremos mantenernos en tener la razón, ¿no? Lo importante en una relación no es mantener la razón, lo importante es que la voluntad de Dios prevalezca y mantener la paz, ¿no? Entonces, eso es lo importante. En tercer lugar, no alimentar el conflicto, porque a veces es aquello de uno no tiene un buen día, pero es que el otro tiene ganas de echarle leña al fuego, ¿no? Entonces, al final, algo que no tendría ni siquiera por qué haber surgido en otra situación, pues se convierte en la Tercera Guerra Mundial, ¿no?
lo que debemos buscar es aliviar la situación y no avivarla, ¿eh? Para ello a veces, pues lo importante a lo mejor es usar el silencio, ¿eh? Mejor un silencio que una mala palabra. Y a veces es no expresar lo que estamos sintiendo, ¿eh? Sobre todo no caer en el sincericidio, en matar al otro a través de una falsa sinceridad, porque es una sinceridad que no tiene una voluntad de bien, sino que tiene una voluntad de mal, de destrucción, ¿no? Entonces, y en este no alimentar el conflicto, ¿vale? Es importante no usar la venganza. Cuando yo digo el silencio, no tiene que ver con, pues ya no te hablo. Ya cuando me hables es como si le estuvieras hablando a la pared. No me refiero a eso, ¿no? Me refiero a callarse cosas en negativo que no van a aportar restauración o edificación a la relación, pero sí hacer expresiones en positivo, ¿no? Y después, con el tema de los conflictos, sí es importante que los conflictos no se conviertan en una venganza de cama, que a veces pues, puede suceder, ¿no? Aquí de, pues como no me he salido con la mía, pues entonces, aunque después hayamos vuelto a hablar, no te voy a dar lo que tú quieres, ¿no? Porque en términos de venganza, ¿no? Y ahí lo que aplica también para el tema de no avivar el conflicto, aplicar la regla de las 8. Importante, ¿eh? Grabároslo. Aplicar la regla de las 8. Más allá de las 8 de la noche, no se puede iniciar un conflicto, ¿eh? Habrá que tratarlo en otro momento. Si se puede evitar, se evita, y si hay algún tema del que hablar, mejor no hablarlo a últimas horas de la noche. Porque aquello de que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, pues es que la Biblia no es ciencia, pero la ciencia coincide con la Biblia. ¿Por qué dice eso la Biblia? Bueno, es que en la noche guardamos las cosas en la memoria a largo plazo. Por tanto, las cosas no resueltas se convierten en recuerdos negativos que guarda en nuestra zona de la memoria. La principal zona de memoria se llama hipocampo, y el gran encargado de guardar esas memorias negativas es la amígdala. Y la amígdala es la gran encargada de las emociones negativas. Por tanto, todo eso lo guardamos a largo plazo en la noche. Hay a veces que uno se va enojado a la cama, ¿no? A dormir. No es sabio hacer eso, ¿no? Entonces, en la medida de lo posible, aplicar la regla de las 8. A partir de las 8 de la noche no vamos a sacar un tema escabroso. Mejor sacarlo a primera hora de la mañana, otro día, ¿no? Y tener tiempo para afrontarlo, para resolverlo. Después está el tema de empatizar. ¿Qué sucede? Que en los conflictos tenemos una visión muchas veces egoísta. Pensamos en nuestros argumentos, pensamos en solamente cómo nosotros nos hemos sentido, pero no pensamos en los argumentos del otro, no nos ponemos en su punto de vista, ni nos ponemos en su forma de sentir la misma situación que hemos vivido nosotros, ¿no? Entonces, bueno, pues es importante empatizar para poder resolver, ¿eh? El que no empatiza no resuelve ningún conflicto, ¿eh? Y ahí también, en el tema de la empatía, es importante, obviamente, empatizar con las emociones del otro, pero sí es cierto que las emociones, y por eso es importante empatizar con las emociones todas son ciertas. No hay emociones equivocadas. Uno no puede escoger sentirse de otra forma. Le puedes decir no tienes razón, pero es que la razón y la emoción van por lados diferentes, ¿vale? Las emociones son tautológicas, son ciertas todas. La cuestión es reconducir la conversación a los hechos y no a los sentimientos. Porque si jugamos en el terreno de los sentimientos, cada uno va a ganar desde su posición, pero los dos van a perder. No sé si me explico con esto, si no, le volvemos a dar una vuelta después. Después, asumir nuestra responsabilidad, ¿vale? Siempre pensamos
en que nosotros tenemos la razón, que es el otro que está equivocado, pero no asumimos nuestra parte de responsabilidad en las cosas, ¿no? Aunque a lo mejor no haya sido adrede, ¿no? Haya sido el fruto de la discusión, pues un olvido, algo que ha sido sin querer, ¿no? Entonces, igualmente hay que asumir la responsabilidad, hay que pedir perdón y asumir nuestra parte de la responsabilidad. Y por la otra parte, pues hay que aceptar las disculpas, ¿no? Un conflicto no está para ganarlo, ¿eh? Si hay alguno de los dos que quiere ganarlo, los dos van a perder. Entonces, realmente los dos ganan si los dos siguen estos consejos, entre ellos el tema de la empatía, de asumir la responsabilidad y, por último, el ser positivo, ¿vale? Es importante, antes decíamos que una expresión negativa, para compensar, habría que compensarla con 20 expresiones positivas. Entonces, nuestro intercambio sobre todo tiene que ser positivo, tiene que estar orientado a la solución, porque a veces en los conflictos solamente queremos tener razón, pero no se busca la solución de las cosas, ¿no? Solamente nos centramos en el problema, pero no nos centramos en lo práctico, bueno, tenemos este problema, ¿qué podemos hacer para resolverlo? Y en el tema de ser positivos, a veces la cuestión es aceptar las pequeñas diferencias, ¿no? En las cosas. Es que a ti te gusta limpiar la habitación de una forma o poner esto aquí y al otro de otra forma, ¿no? Y es aceptar las diferencias, ¿no? En el ser positivo también es el saber negociar. Un conflicto, cada uno estira de una cuerda, pero si ninguno suelta cuerda, bueno, pues al final la cuerda se rompe, ¿no? Entonces, ahí lo importante es aprender a negociar, aprender a encontrar puntos en común y abandonar cierto estilo de atribución en el tema de los conflictos que no es adecuado. ¿Cuál es nuestro sistema habitual de atribución? Pues tú estás en lo incorrecto, yo estoy en lo correcto, ¿vale? Entonces, abandonar ese sistema para empezar a encontrar puntos en común y para encontrar pues consenso, etcétera, ¿no? En el tema del ser positivo, también a veces algunos conflictos surgen de las expectativas. Es que yo esperaba que tú, pero a lo mejor el otro no expresó las expectativas, ¿no? Entonces las expectativas se convirtieron en exigencias, las exigencias en decepciones porque no fueron satisfechas y las decepciones en culpabilidad y negativismo. Pues lo importante es romper con esto, ¿no? Y romper con las expectativas. Todas aquellas expectativas que no se han compartido, no es válido convertirlas en exigencias, ¿eh? Hasta aquí un poquito la explicación. Y hay un reto, ¿vale? El reto es, ¿qué es más importante o no? O poner de más a menos estos temas de discusión. Y sobre todo nos vamos a quedar con los tres que hayamos puesto como más relevantes. Vamos a escoger los tres temas que nos causan más conflictos en la pareja y vamos a intentar ver en esos tres temas qué hemos hecho para resolver, ¿eh? Y qué hemos hecho por nuestra parte para ayudar, para mirar en positivo la resolución de ese conflicto. Por ejemplo, entre todos estos temas está el tema de la agenda, horarios, ¿no? A veces el conflicto está en cómo se gestiona el tiempo libre o a qué hora llegas del trabajo, ¿no? En el tema amigos tiene que ver con si se queda mucho con ellos o no, si se deja o no al otro ir con los amigos de vez en cuando, si son en común o no. En el tema del sexo puede ser un tema de exceso de sexo, falta de sexo, ¿no? A veces el problema es el exceso, ¿no? Yo recuerdo una pareja que tuve en terapia y que ella me dijo, es que ya estoy harta, pero estaba harta del exceso, ¿no? Entonces, puede ser eso, puede ser el tema de la pornografía, ahí también se incluiría
en esa temática. Después, el problema puede estar en la familia extensa, si se ve a unos padres y a los otros no, si sigues dependiendo de ellos o no emocionalmente o incluso económicamente, si se les envía dinero a unos y a los otros no, si dan consejos sobre cómo hay que criar a los nietos y se meten en la paternidad. La familia extensa es familia, hay que aceptarla y además forma parte de la familia, por tanto, aquello de deje padre y madre y no sé qué y tal, no significa pues ya paso de ti olímpicamente, no es eso, no hay que llevar las cosas a ciertos extremos, pero sí es cierto que hay que poner límites pues, que sean saludables, que sean aceptados sobre todo y negociados, ¿no? Que los dos estén de acuerdo con ellos. Si no hubiera problemas en el tema este de la familia extensa, pues no habría tantos chistes sobre las suegras. Por esto, bueno, en Mateo 19, 5 al 6 dice, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán un solo ser. Así que ya no son dos, sino un solo ser, por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe nadie, ¿no? Es otra versión, es la Reina Valera contemporánea, pero tiene sus pequeños detalles. Pueden haber otros temas que no estén aquí, fuera de esto, del tema de la educación de los hijos, del tema de las tareas del hogar, de los celos, del trabajo, del dinero. Puede ser a lo mejor tema de proyectos en común, ¿no? Que uno tiene un objetivo de vida y el otro tiene otro objetivo de vida. Bueno, pues son temas... mientras estoy hablando os estoy dando tiempo, para poderlos poner en orden. De más a menos conflictivo y quedarnos con esos tres temas que puedan ser más conflictivos dentro de esta lista, ¿no? Como os decía, pues igualmente los conflictos van a estar, pero ahí la cuestión es saber después cómo gestionarlos. Entonces, el objetivo de seleccionar los tres más conflictivos pues será poder ver, de alguna forma, analizar qué está sucediendo, cómo estamos abordando esos temas y cómo a lo mejor podemos afrontarlo, enfocarlo, el problema de otra forma, ¿no? Bien, vamos a ver. Si os ha faltado tiempo, ahora lo recuperamos por ahí, ¿eh? Espero que ya hayamos tenido nuestras citas, nuestros tiempos cara a cara, tiempo de calidad, en pareja, ¿eh? Vamos a tocar algunos temas con respecto al pedir perdón, al arrepentimiento, el pedir perdón, la restauración, la reconciliación de la pareja. Efesios 4, 31 al 32. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira. Hay más cosas, pero bueno, amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia, perdón. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mateo 6,14. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Lucas 6 al 37. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28, 13. El que los confiesa, El perdón es importante. Pedirlo y recibirlo. Para pedirlo hace falta arrepentimiento y para recibirlo hace falta voluntad de reconciliación, de restauración, de volverse a encontrar con la otra persona con la cual en ese momento hay un momento, hay un tema de desencuentro.
Y hay que saber buscar, eso lo hablamos en el tema de comunicación, hay que saber buscar el buen momento. Hay que saber buscar el buen momento para tocar los temas importantes y seguir la regla de las 8. A partir de las 8 no iniciamos ningún tema de discusión por el bien de no irnos a la cama y de que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. ¿Vale? Como tarea para este próximo mes, mantener un tiempo de oración unida cada semana. Nos vamos a quedar con esa tarea y con respecto a los conflictos, ver a lo mejor qué expectativas son las que están influyendo en esos conflictos. ¿Por qué tenemos un conflicto en tal o cual tema? ¿Hay alguna expectativa detrás de la cual yo no estoy siendo completamente consciente y es la que está generando el conflicto? ¿Es una expectativa que yo he expresado o que no he expresado? Y si no la he expresado, ¿por qué no la he expresado y por qué la he convertido en exigencia? Sobre todo aquí, para cerrar, en los conflictos no tiene que ser uno contra el otro, sino los dos contra el conflicto, ¿vale? O sea, los dos contra la situación, los dos buscando la solución de la situación. Considerar que el matrimonio es un equipo, no es uno contra otro, no es yo gano, tú pierdes. Es que los dos tienen que ganar, porque si ganan los dos, gana el matrimonio. Y si nos vemos atascados en algún conflicto, en algún tema, pues sobre todo ahí importante, hay que saber también ser sabios y saber buscar ayuda. Lo bueno siempre es enemigo de lo mejor. Nos va bien, pero hay cosas que tenemos atascadas, pues eso es enemigo de lo mejor. Hay que saber buscar ayuda, ¿de acuerdo? Pues lo que es la presentación, hasta aquí hoy, y ahora pues supongo que Orfa nos hará una dinámica pues para a lo mejor exponer ciertos temas que podáis hablar, podamos participar y que podamos después cerrar el día de hoy. Pues si quieren podemos compartir la última pregunta, la de sería interesante conocer los tres conflictos, ¿no? Los que